y te voy a compartir el día de hoy este estudio que habla, es bueno que invoquemos espíritus, se pueden invocar espíritus, puede venir del más allá mi tatarabuelo a aconsejarme, es agradable delante de Dios, le puedo ofrendar algo a los muertos como en un altar, es agradable el Día de Muertos para Dios. ¿Puede un cristiano ser cremado? ¿Puede alguien que cree en Cristo ser cremado? ¿Qué dice la palabra de los fantasmas? ¿Existen los fantasmas? ¿Qué son los fantasmas? Los que se suicidan, ¿qué pasa con ellos? ¿A dónde van los niños cuando mueren? Bueno, existe mucha explicación bíblica en cuanto a esto que te estoy diciendo. Te voy a compartir lo que yo investigué, sustentado con la Biblia, claro. Pero no sin antes, familia, bueno, vamos a orar para que el Todopoderoso nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé comprensión. Te pido que tengas tu Biblia a la mano, tu espada, y que la vayas desenvainando, porque vamos a utilizarla bastante. De nada sirve que yo te explique cosas si no nos sustentamos en la Biblia. Creo que eso es consejo de hombre, y de nada sirve el consejo de hombre, sino el consejo bíblico. Vamos entonces a orar, familia, todos los que están presentes, bienvenidos, me da mucho gusto. Estuve orando por cada uno de ustedes, mi esposa y yo estuvimos orando previamente. Le pedimos al Señor que trajera una atmósfera, que sus ángeles nos protegieran, nos escudaran, que respaldaran esta palabra. Estuvimos orando por cada uno de ustedes para que el Eterno les diera sabiduría, les diera luz, les diera entendimiento. Vamos a comenzar entonces con este estudio. Bienvenidos a los que se acaban de integrar. Le he titulado a este estudio Día de Muertos. Día de Muertos. En efecto, es una festividad que ya se acerca. Estamos a un mes, exactamente un mes, de que el Día de Muertos, al menos aquí en México, se celebre. Y bueno, ya también hay otros países que también practican esta festividad. Entramos en un mes, familia, espiritualmente muy cargado. Entramos en un mes espiritualmente muy denso, un mes, esto que te voy a estar compartiendo es para gente madura, es para gente que quiere de verdad conocer más. Lo que te voy a predicar, lo que te voy a más bien a compartir, no es algo ligerito, no es un alimento muy ligerito, por eso necesitamos de la sabiduría del Espíritu Santo, es algo profundo, como te dije en el mensaje, no es para cardíacos ni para religiosos, necesitamos abrir nuestra mente, porque acuérdate que el Señor... ¿quién lo podrá entender al Señor? ¿No? Entonces necesitamos sabiduría para entender todo esto y que lo que te voy a compartir lo agarres de una manera madura. Este mes es un mes muy cargado espiritualmente. Es un mes donde los satánicos, los luciferianos, los brujos, hechiceros, terminan su ayuno de 90 días. Lo van a culminar el 30 de octubre, culminan su ayuno de 90 días. ¿A quién se lo ofrecen? Bueno, ya sabes a quién se lo han de ofrecer. Y a mí lo que siempre me ha impactado es que como si ellos ayunan, como el cristiano no ayuna. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano no lo hace? Porque ellos mejor lo hacen y son más disciplinados ellos que nosotros. Nosotros deberíamos ser mucho más disciplinados, practicar el ayuno. Mira, ellos lo hacen de verdad. Conozco brujos, conocí brujos ahí en el sur que de verdad practicaban el ayuno y eran disciplinadísimos. Eso me sorprende que los cristianos no lo hagamos. Cuanto más nosotros debemos hacerlo, familia. Entonces, es un mes muy cargado en el cual hay mucha apatía espiritual. ¿Para qué ayunan estas personas? Ayunan para que haya apatía. Apatía en la palabra de Dios, para que haya flojera, que haya pereza, que haya confusión, que haya un velo espiritual, que haya favor a la mala inclinación. Para eso ayunan, para que el cristiano se descuide, baje su oración, baje su ayuno, baje su ofrenda, que es el poder de 3 dobleces, baje todo eso y descuidándose, ellos tienen la libertad de hacer muchas cosas en lo espiritual. Pero nosotros que somos hombres entendidos en esta iglesia, no nos vamos a dejar. Vamos a estar orando, vamos a estar ayunando, vamos a estar velando, vamos a estar practicando el cordón de 3 dobleces, porque ciertamente el que está con nosotros es mayor al que está con ellos.
Entonces te pido que no te duermas en el espíritu, sino que busques al Señor todo el tiempo, sobre todo en este mes. Y bueno, siempre, esto es algo que siempre debemos hacer. Familia, hay muchas preguntas respecto a si los muertos pueden regresar del más allá. Y hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Incluso hay festejos, tales como el que se celebra aquí en México el día 2 de noviembre, el Día de Muertos, donde ponen altares llenos de alimentos, el pozolito, el molito, los frijolitos, los tamalitos, junto a la foto del difunto ser querido. Y se cree que el espíritu del difunto viene en ese día y visita a la familia y goza una vez más de sus platillos favoritos. Se cree que el espíritu de esas personas tiene la capacidad de cruzar el umbral del inframundo para estar con los vivos, con su familia, lo cual es una completa mentira, una completa falacia. Eso no es verdad. Vamos a ver qué dice la Biblia, hermanos. Vamos a desenvainar la espada y vámonos al primer libro que voy a citar. Es el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 20. Eclesiastés 3:20. Dice la palabra del Señor: todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. La muerte, hermanos, le pone fin a la vida corpórea. La muerte es un retorno al polvo. No se goza ni se sufre más. Ahí mismo en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice la palabra: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, o sea, en esta tierra. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Vamos a explicar todo esto. Aquí ya nos lo aclara todo, hermanos. Aquí entra la palabra como es, directa. Versículo 8: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, dice la palabra, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano, todo lo que tengas a la mano, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, el sepulcro, donde vas, no hay más trabajo, no hay obra, no hay ciencia, y ya no hay sabiduría. Clarísimo Eclesiastés, familia. Los muertos que nada saben ya. No lo digo yo. Su memoria ha sido puesta en el olvido. Y dice el salmista en el Salmo 146, versículo 4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, hermanos, que los muertos, en el momento en el que son llevados a la presencia del Eterno y son juzgados en un primer juicio, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio, dice la palabra. Mira, actualmente estoy leyendo el Catecismo Católico. Es un libro muy interesante, el Catecismo Católico, y estoy leyendo precisamente en el artículo de fe, que es el artículo 12, donde dice, creo en la vida eterna. Y el artículo de fe en el mismo Catecismo Católico, que aquí lo tengo, lo puedes consultar tú también en el libro de elvaticano.com, en la sección de archivos, sección de catecismo, ahí está en línea, y es lo que yo estoy leyendo. El artículo de fe, precisamente el artículo 1020, te lo digo con todo para que tú vayas, puedas irlo y lo constates. El artículo de fe número 1020 dice el cristiano que en su propia muerte ve la muerte
como una ida hacia Cristo y la entrada en la eternidad. Cuando la iglesia dice por última vez las palabras del perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante. Eso lo dice el catecismo. Y le da a Cristo en el viático de la iglesia católica es la hostia. Entonces dice, le da el viático alimento para el viaje y le habla entonces con una dulce seguridad y sigue una oración a continuación que los sacerdotes hacen en el momento que atienden a una persona para ayudarle en su buen morir. Y le dan así los santos óleos, le llaman ellos, el viático, la hostia, y le practican los sacerdotes una extrema unción. Y hacen esta siguiente oración, te la voy a leer. Esto es lo que los sacerdotes católicos hacen, la oración que hacen cuando una persona acaba de morir o ya está prácticamente ya moribundo. Dice la oración, fíjate bien, alma cristiana, que al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, que te creó en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti. En el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió, entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con la Santa María Virgen de Dios, San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura tuya te pongo en sus manos, pues es tu hacedor que te formó del polvo y de la tierra. Y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María con todos los ángeles y santos que tú puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Pero leí tal cual viene el catecismo. No le quité, no le agregué, tal cual viene. ¿Qué piensas de esta oración? Suena muy dulce, ¿no? Está muy bonita, es una oración muy reconfortante, pero no es así, familia. No es así. Porque la verdad, hermanos, y mira, te lo voy a decir con todo respeto, con toda sinceridad también. María y todos los ángeles, perdón, todos los santos, no han subido al cielo. No han subido al cielo. Antes de que te infartes, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Ok? Dice en el Evangelio, libro de Juan, capítulo 3, versículo 13. Fíjate lo que dice. Que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios que está en el cielo. Juan 3:13. Entonces, hermanos, ni María, ni José, ni los ángeles son los que te reciben, son los que reciben a los hombres para consolarlos y llevarlos a esas moradas celestiales, sino que hay, hermanos, un juicio particular primero donde se tiene que establecer, y no es María, ni San Juan, ni San Pedro, ni San Pablo, ni ningún otro quien puede interceder a favor de las almas. Dice Romanos capítulo 8, versículo 34, que Jesucristo es el único que tiene esa autoridad y poder para ayudar a los que están pasando el valle de sombra y de muerte. ¿Ya viste lo que hay aquí de fondo, que tengo aquí atrás de mí? Es un valle de sombra y de muerte. Este valle existe. Lo menciona el Salmo 23 y lo menciona también la Biblia después, pero está codificado. Mira, Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Todopoderoso, el que también intercede por nosotros, el que también, ¿por qué? Porque también el Espíritu Santo intercede. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Aquellos que mueren en la comunión con Dios, hermanos, no tienen que temer del valle de sombra de muerte. Por eso David dice que no temeré cuando ande en el valle de sombra de muerte. Es un valle que vas a cruzar después de la vida, el cual vas a caminar, pero
Tú que andas en comunión con Dios, alégrate, no tienes ningún problema, no te asustes de nada. Ahorita te voy a explicar cómo es el valle. No te asustes porque tú que andas en comunión con el Señor, tú que te moriste creyendo en el Todopoderoso, obedeciéndolo, apartándote de pecado, tú que eres un hombre sabio, no vas a tener miedo de las consecuencias que hay en ese lugar. Ciertamente, familia, el Valle de Sombra y de Muerte es un lugar físico, pero es un lugar también espiritual, el cual vas a pasar, y es un lugar que está en el inframundo. Es un lugar de mucha oscuridad, hermanos, donde espíritus de bajo astral, espíritus inmundos, tienen poder. Y según rabinos, según los judíos y hasta los hebreos, dice que pueden arrebatar algunas almas estos demonios en ese lugar. Familia, la gente que muere ya no tiene memoria. Dice un escrito judío, dice, la muerte es el viaje del que no se regresa, porque el olvido apresa al viajero, desmemoriándolo y desvaneciéndolo. Es decir, hermanos, un difunto, escúchame bien, un difunto ya no tiene la capacidad de saber lo que está ocurriendo en este mundo terrenal. Hay gente, hijos que se angustian porque, híjole, su difunto papá o mamá han de estar enojados porque no terminaron la carrera. O según dicen, se han de poner tristes porque justo se casaron con el muchacho que no quería que se casara, amiga. Y se ponen tristes. Híjole, mi papá se va a poner furioso porque la América va en primer lugar de la tabla. Se ha de estar revolcando en su tumba. No, familia. No, hermanos. En el momento en que la gente muere, en ese momento todo acaba. Todo acaba. Mira, dice el libro de Enoch, que también estamos leyendo mi esposa y yo. Interesante libro, ¿no? Si lo quieres, te lo comparto digital. También lo está leyendo por ahí mi hermano Juan Cabello. Dice el libro de Enoch en el capítulo 22, versículo 8. Aquí habla de que mientras Enoch tenía una visión de parte del Espíritu Santo, él observó unos pozos, los pozos de la muerte. Y dice en el versículo 8, fíjate bien, entonces pregunté, observando todos los pozos, ¿por qué están separados unos de otros? Y me respondió, había un ángel que lo acompañaba, me respondió diciendo, estos tres han sido hechos para que los espíritus de los muertos puedan estar separados. Así una división ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua viva. Juan 4:14 y 7:38 lo cita. En quienes brota la fuente de agua viva, dice el versículo. ¿En quienes brota la fuente de agua viva, hermanos? En quienes creyeron y obedecieron a Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Y dice el versículo 10 de Enoch, que así ha sido hecha esta para los pecadores cuando mueren y son sepultados y no se ha ejecutado juicio contra ellos en vida. Aquí sus espíritus serán colocados aparte para esta gran pena hasta el día del gran juicio y castigados y atormentados para siempre quienes merecen tal retribución. Versículo 13. También ha sido hecha esta para los espíritus de los hombres que no fueron justos, sino pecadores, para todos los transgresores y los cómplices de la transgresión. Familia, recordemos que el libro de Enoch sí es un libro bíblico, ¿ok? Pero fue quitado por Roma porque no les convenía. Ese libro no les convenía. Y sus profecías sí son mencionadas en la Biblia, Reina Valera y cualquier Biblia que tengas. Mira, te lo voy a mostrar. En Judas, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra, la Reina Valera. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. De estos también profetizó Enoch. ¿Y dónde está la profecía de Enoch? Pues la arrancaron. La arrancaron. Es un libro bíblico que no le convenía a Roma. Estudia, léete el libro de Enoch, te vas a dar cuenta por qué no le convenía. Es un libro muy fuerte. Bueno, dice el catecismo, vamos a regresar al catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo de fe número 1021, si ya lo tienes en internet, velo leyendo conmigo, artículo 1021 del catecismo, la muerte pone fin en la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina, manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo, en su segunda venida,
pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata de cada una como consecuencia de sus obras y de su fe. La palabra del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros, tal cual te lo acabo de leer del catecismo. Familia, dice el colegio cardenalicio o el Papa, que es lo mismo, porque ellos son los que escribieron este catecismo, que la muerte pone fin a la existencia del hombre y al tiempo abierto para aceptar a Jesucristo. Fíjate que aquí no dice para aceptar la religión, no dice para aceptar los sacramentos, dice para aceptar a quién, a Jesucristo. Lo cual, hermanos, estoy totalmente de acuerdo con este magisterio. En esto están correctísimos. No se trata de religión, no se trata de sacramentos, se trata de Jesucristo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que el hombre necesita no es un santo viático. Porque, hermanos, ¿de qué sirve que le demos un santo viático? Una hostia, que digo que es el santo viático. Santo viático, los católicos, es la hostia o también es una oración. ¿Muy bien? Entonces, ¿de qué sirve que le demos un santo viático a una persona que fue atea toda su vida? O que se le dé la extrema unción, como le llaman ellos, o el santo viático a una persona que nunca se bautizó, que nunca se puso a cuentas con el Señor y que no sabe ni siquiera quién es Dios. Entonces la salvación, hermanos, sería injusta. Como la misericordia divina también sería injusta. Que aquellos que se arrepienten, que aquellos que se apartan de pecado, que buscan con temor al Señor, sería injusto para ellos habitar con los pecadores. Sería injusto que un siervo de Dios, temeroso de las Escrituras, practicante de ellas, habitara junto con un pedófilo, con un ladrón, con un adúltero, con un borracho, solamente porque le dieron una hostia, o porque al final de su vida le hicieron una oración, la santa, la extrema unción se le llama, y ya, solo porque cuando murió le llevaron, no sé, iba pasando por ahí un sacerdote de la catedral, a ver, venga, sacerdote, denle los santos óleos a mi hijo que se acaba de morir, a mi esposo, le da la extrema unción, lo absuelve y ya el sacerdote, ya no se preocupe en familia, él ya está en el cielo con Cristo, ya todo está bien. Sería injusto, ¿no? Ahora, fíjate bien, no me malinterpretes porque hay también quienes por misericordia del Señor acepta, o más bien les permite arrepentirse a los que ya están muriendo. A los que ya están muriendo, no los que ya murieron. Cuando te mueres ya no hay nada que hacer. A los que le están muriendo, el Señor, por gracia de Dios, no sé, es el Señor quien opera, les da una última oportunidad. Y esto podría ser injusto, ¿no? Porque yo puedo decir, a ver, yo viví una vida sirviendo al Señor. Y mi abuela o mi abuelo, justo a los 5 minutos de morir, se arrepiente, acepta a Cristo y se va al cielo. Pues es injusto. Bueno, yo lo puedo pensar que sí, pero ¿quién soy yo para juzgar a Adonai? Y esto me lleva, familia, a Mateo capítulo 20, versículo 1. Esta es una decisión del Altísimo. Dice Mateo 20, capítulo 1, son los obreros de la viña. Es una historia muy interesante. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, vayan también a mi viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió otra vez el hombre cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, encontró más hombres. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado, Señor. Él les dijo, vayan también a la viña y recibirán lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los obreros para pagarles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron un denario. Al venir también los primeros, que habían trabajado más, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron lo mismo, un denario. Al recibir este denario,
murmuraban en contra del patrón, del hombre de familia, diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado más trabajo y el calor del sol. Y el patrón, el jefe, le respondió, amigo, no te hago agravio porque no conveniste conmigo un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero igual que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia? Porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Esto es gracia de Dios. Y ante esta gracia tú y yo no podemos hacer nada, ni siquiera llamar a Dios injusto. El Señor hay a quienes antes de morir les permite arrepentirse, aceptar a Cristo y van al cielo. Pero no te fíes, porque tú no sabes si vas a ser de esas personas. No sabes si vas a morir de un infarto fulminante, o si a lo mejor Adonai te dará la oportunidad. Pero lo que hacen los sacerdotes con este santo viático es hacer esa oración ya cuando la persona está inconsciente o cuando acaba de morir. Ciertamente, hermanos, el Todopoderoso no es injusto, sino que es todo misericordioso y Él es un buen Padre. Dice el Catecismo Católico en el artículo de fe número 1022, cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación. Según ellos hay un purgatorio, según los sacerdotes, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre. Fíjate, ellos también admiten que hay retribución, ya sea buena o mala, pero ellos creen que hay un purgatorio. Hermanos, la palabra purgatorio en la Biblia no aparece nunca. Ni una sola vez aparece la palabra purgatorio. No existe. La busqué y no existe. Te invito a que lo hagas, no la vas a encontrar. No existe la palabra purgatorio. Ellos creen en que este lugar es un lugar para purificar pecados. Más adelante lo voy a explicar. Porque este tema del purgatorio es un poquito escabroso, hermanos, porque la Iglesia Católica forza ciertos textos y se basa en la tradición para explicar el purgatorio, pero no existe tal cosa, no existe el purgatorio. Ahora, hermanos, ¿por qué utilizo el catecismo católico? ¿Los quiero ecumenizar? ¿Quiero mezclar religiones? De ninguna manera. Lo que pasa es que uso este libro porque en este libro del catecismo hay en este libro mucha verdad, pero también hay mucha mentira. Uno de los consejos que mi pastor me dio es, si tú quieres convertir un católico al cristianismo, usa el catecismo. Recuerdo que esa palabra la decía cada rato, usa el catecismo. Y vas a ver cómo van a decir, estuve engañado todo el tiempo. O sea, con su misma palabra, la vas a usar en contra de ellos. Sin quitarle nada, sin agregarle nada, simplemente léeselas. Porque el católico no lee. El cristiano tampoco. Entonces, léeselas, me decía el pastor. Y yo sí vi cuando andábamos de misioneros cómo mi pastor sacaba con los católicos su catecismo y les hablaba. Y llegaba un punto donde el mismo católico decía, ¿a poco eso dice ahí, pastor? Sí, mira, ven lo que está. No, pues sí dice. Pues sí. ¿No lo había leído, va? Entonces empezaba su manera de pensar. Y me acuerdo que él siempre su consejo, y aquí está Norma, que también yo creo que lo escuché alguna vez que decía el pastor, usen el catecismo católico para convertir a una persona y van a ver. Lo que pasa es que no lo leen. Tenía toda la razón. Entonces, en este libro hay mucha verdad, pero también hay mucha mentira manipulada por los jóvenes. Y yo lo uso, hermanos, para que vean que no es que yo tenga algo en contra de la Iglesia Católica, no, sino para que observen que incluso en los libros católicos dicen ellos mismos que el muerto ya no regresa. Ellos mismos lo están diciendo, te lo acabo de leer, que el muerto ya no regresa. ¿Por qué entonces, hermanos? ¿Por qué entonces la Iglesia Católica celebra el Día de Muertos? ¿Por qué entonces a sus feligreses les permiten llevar a cabo esta celebración si ellos mismos lo escribieron que no era adecuado? Dice el padre Rogelio Alcántara, el director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México,
que se puede poner un altar, dice este padre, es el jefe, que se puede poner un altar y puedo hacer por mis difuntos una gran obra de misericordia. Dice este sacerdote, al orar a Dios Trino por la salvación de estos, hacer una confesión y participar en la Santa Misa para ganar por ellos la indulgencia plenaria, etcétera. O sea, te estás pasando el catecismo que tú mismo escribiste por el Arco del Triunfo y me estás diciendo que ahora sí puedo hacer un altar y que en la Santa Misa puedo ganar indulgencia para los muertos. Tú mismo lo estás diciendo, que el muerto ya no tiene nada, no tiene memoria. ¿Por qué ahora te estás contradiciendo? ¿Sabes por qué? Dinero. Porque la Santa Misa se llena de feligreses y al final piden una ofrenda y del tamaño de tu ofrenda es el tamaño que agradas a Dios para que perdone a tu difunto. Qué grueso, ¿no? Te lo acabo de leer directamente del catecismo. Y ahora viene este señor, lo puedes buscar, Rogelio Alcántara, director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México, y dice que podemos poner un altar. Ellos mismos están diciendo en el artículo de fe número 1021 que la muerte pone fin a la existencia del hombre en este mundo. Y en el artículo 1022 dicen que su alma se encuentra en un purgatorio. Entonces, ¿cómo podrá un difunto venir a este mundo después de muerto? No me cabe. Abusan de la ignorancia del pueblo que no lee. Hermanos, los muertos no tienen más participación con los vivos. Hace poco hablé con una persona católica, porque yo estudio una iglesia católica, una iglesia jesuita. Estudio también la Reina Valera, también estudio la Peshitta, estudio la Tanakh, me gusta comparar textos y conozco la Biblia católica, sé lo que dice, sé los libros que no vienen en la Reina Valera, como Macabeos, como el libro de sabiduría, libros que no vienen en la Biblia cristiana, los conozco, sé de qué hablo. Y estaba platicando yo con una señora que era católica y le dije, ¿ya leyó su Biblia? No, es que la Biblia católica no es como la de los cristianos. La Biblia católica está así de gruesa. No la he leído, pero ahí la tengo. Ah, pues ahí está el problema, que no la he leído. Mejor léala. Y cuando la lea, platicamos. Pero léala de verdad, no nada más la tenga ahí, porque no sé si has visto una Biblia católica y unas que están enormes, así gigantes. Pues obviamente les va a dar flojera. Si las chiquitas de la Reina Valera te dan flojera, imagínate una de ese tamaño. Los muertos no tienen más participación con los vivos, hermanos. Y para esto vámonos a Job, el libro de Job, capítulo 14, versículo 21. Dice la palabra, está hablando de los muertos. Los hijos de los difuntos, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, el difunto. O serán humillados, pero ellos no entenderán. O sea, una vez más, los muertos ya no saben nada. Si sus hijos triunfan, fracasan, se divorcian, andan de fiesta, ya el papá difunto, la mamá ya no sabe nada. Lo que sus hijos hagan, ellos ya no saben porque la memoria de ellos es borrada totalmente. Y dice el Salmo 6, versículo 5, 6, 5, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Dice la palabra. En el Seol, ¿quién te alabará? En el Día de Muertos, hermanos, vamos a poner un poquito más profundos. Vamos a avanzar en la profundidad. Esto solamente fue una pintadita la que te acabo de dar. Vamos a ponernos más heavies, más pesados. En el Día de Muertos, hermanos, mucha gente va a los panteones, ¿verdad? Y lloran, y le lavan su tumbita, su lápida, y se sientan y hablan con los restos del difunto, si es que todavía hay restos. Si tiene quizás 6, 7 años, ha de haber un otro resto, pero si tiene más, no hay nada. Y lo peor, hermanos, es que al ir al panteón, tú tienes cercanía con espíritus desencarnados. ¿Tú sabes por qué usan gafas negras? Cuando se usan gafas negras ir al panteón, esto viene de los judíos. Ellos utilizan gafas negras para que los espíritus que hay ahí no vean sus ojos, o sea, los ojos de la persona.
porque la ventana, el ojo, perdón, es la ventana del alma. Y los espíritus que hay ahí en el panteón se alimentan, necesitan energía, necesitan almas enérgicas. Por eso los judíos se ponen lente oscuro, para que no vean. Y de ahí nosotros pues también nos ponemos lente oscuro. ¿Quién sabe por qué? Nos vemos re guapos, pero no sabemos por qué. Bueno, pues por eso. Los panteones tienen que ser sellados, escúchame bien. Pero no cualquier persona sabe consagrar un panteón y elevarlo a la categoría del lugar santo. Porque normalmente, hermanos, este conocimiento lo tenían algunos rabinos, sacerdotes coptos griegos o rusos, y sobre todo los jesuitas, que tienen el conocimiento de cómo exorcizar la tierra y cómo consagrarla. Ellos saben cuántos pasos tienen que dar, cuánto tiene que medir un panteón. O sea que no es así como que nada más vamos a poner un panteón aquí junto. No, 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 no es así, hermanos. El panteón tiene que ser un lugar completamente cercado espiritualmente. Sus bardas tienen que medir tienen que tener ciertas medidas para que ningún espíritu de ahí del panteón salga a molestar a los vivos. Pero cuando no se tiene la precaución debida, hay contaminación del mundo espiritual de bajo astral que están ahí metidos. Y no me refiero a los muertos, no, me refiero a los espíritus de muerte, a los demonios que habitan en panteones. ¿Por qué crees, hermanito, que los hechiceros van al panteón a tomar tierra del panteón? Si sabes de hechicería, sabes de brujería, no sé si fuiste bruja antes o brujo, bueno, pues debes de saber, es básico, yo lo sé, yo nunca he sido brujo. Se toma tierra de un panteón para hacer una brujería. El que sepa de esto sabe de qué estoy hablando. Tomas tierra y de cierta profundidad y de cierto lugar y a cierta hora. Toman tierra, porque esa tierra, hermano, se vuelve inerte. La tierra de un panteón, ¿la has visto? Es deshidratada. Es una tierra como muy fina, como muy polvosa. ¿Por qué? Porque el lugar es un lugar adimensional. Es un lugar donde se atrapa precisamente la vida de los cuerpos que duermen ahí. Esos cuerpos están dormidos, hermanos, pero esos cuerpos algún día van a ser levantados por quién, por el Mashiach, por el Rey. Unos se levantarán para gloria, pero otros se van a levantar para vergüenza total. Aquellos que vivieron en rebeldía con Dios van a ser condenados. ¿En dónde? En el Gehinnom, en el infierno. Pero déjame te digo, hermanos, que hay un lugar peor que el infierno. Y de hecho el infierno va a ser tragado por ese lugar. Ese lugar está en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis 20, 12, hay un lugar peor que el infierno. Ahorita te voy a hablar un poquito más del infierno. Apocalipsis 20, 12, fíjate lo que dice, vamos a leerlo, no me gusta que te quedes con la duda. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, los libros de Dios, ya sabes, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades, el infierno es el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Otra vez. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un lugar peor que el infierno y se llama el lago de fuego, donde el infierno mismo va a ser lanzado ahí. Mira, los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. Ok, muy bien, no discutas con ellos. Pero hay un lago de fuego y es peor que el infierno. Y este lago de fuego también está escrito en sus Biblias. Ahora, la escritura dice que los muertos están dormidos, ¿verdad? Pero mira, el estar dormidos no es que estén reposando conscientemente, como cuando tú y yo nos dormimos. Estoy consciente de que me voy a dormir, estoy consciente de que voy a descansar y sueño. Y sueño, y a lo mejor me duermo bien profundo, a lo mejor es de esas que se duermen como mi esposa que así le des una patada no se levanta.
Hay quienes y están conscientes, o sea, soñando y profunda, pero está consciente de alguna manera. Bueno, este es un término teológico, esto de estar dormido, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí se está refiriendo, hermanos, al estado inanimado. Es decir, que están inconscientes. Pero entonces, el que estén dormidos no es un estado de aletargamiento, no es que estén dormidos soñando, como te acabo de decir, sino que están en un reposo sin memoria. O sea, ellos no están soñando contigo, ay, mi hija, no están soñando nada. No están soñando nada. A eso se refiere al que están dormidos. Que todos los que mueren en Cristo están en la presencia del Señor. Y los que mueren sin esa comunión, sin esa relación con el Señor, dice el libro de Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Acuérdate que no se trata nada más de creer, porque la palabra dice que los demonios creen y tiemblan, y no porque creen se van a ir al cielo, no. Cuando la palabra dice creer, se refiere a vivir en comunión con Dios, obedecerle, apartarse de pecado, apártese de pecado todo el que invoca el nombre del Señor, sean santos porque yo soy santo, a eso se refiere creer. ¿Ok? Porque los demonios también creen. Y si vamos a Mateo, capítulo 25, versículo 41, aquí habla de un lugar terrible, hermanos. Este es un lugar terrible que no está hecho para ti, para mí. Marcos capítulo 25, versículo 41. Dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Para quién está preparado? Ya te lo había predicado. Ahí tienes un mensaje en mi canal que se llama El infierno no es para ti. Este fuego eterno está preparado para el diablo y para los ángeles. No fue hecho pensando en ti. ¿Y quién es un maldito? Aquel que está en condenación. El Señor lo ha expulsado de su presencia. Pero ojo, aquí ponme mucha atención también, porque esta es algo que la gente ignora. Muchos creen que el diablo ya está en el infierno, ¿verdad? Y lo pintan en el infierno, ahí en su trono, y ven las almas ahí quemarse. No, hermanos, el diablo no está en el infierno. Y de este versículo se ha predicado la mentira de que el diablo está en el infierno, pero hermanos, lamento informarte que no está en el infierno. El diablo todavía no está ahí. ¿Sabes dónde está el diablo ahorita? En el segundo cielo, en el estelar. Y dice Isaías capítulo 14, versículo 12, que él quiso poner su trono en el Aquilón. Esto es al norte de la Vía Láctea, donde está la constelación de Orión. Ahí puso sus oficinas centrales. Ahí está su trono. Porque él no puede entrar a la tierra. Satanás no puede entrar ni hacerse presente en la tierra. Sí, él es el príncipe de la potestad del aire, pero no está permitido que entre en la tierra porque hay alguien que le estorba para que él entre. ¿Sabes quién? El Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. No puede entrar Satanás al mundo. Pero entonces, ¿por qué hay tanta maldad, hermano? Entonces, ¿por qué invocan? Entonces, ¿por qué son sus gatos los que operan en este mundo? Son sus servidores, son demonios, son ángeles caídos, son duques, son principados infernales, pero él no puede entrar. Él está en el aquilón, en el cielo estelar, o sea, en el espacio. Ahí está, después te voy a platicar de los cielos. Ahí está. ¿Por qué crees que hay tantas cosas feas que vienen del espacio? ¿Por qué crees que cada vez el hombre quiere buscar irse al espacio? ¿Por qué crees que hay tanto avistamiento y cosas últimamente? Porque ¿quién está en el cielo estelar? Esa cosa que busca la manera de entrar a como dé lugar, pero no puede entrar, porque a la verdad está el Espíritu Santo quien le estorba.
Pero va a haber un día, hermanos, en que el Espíritu Santo va a ser quitado. Se va a regresar a Sion, a la casa del Señor, del Padre. Pero ¿qué crees? Buenas noticias, no te angusties porque se va a llevar a su iglesia. Se va a llevar a su iglesia. Así que no te angusties tú porque ciertamente te vas a ir con él. Si es que no mueres antes. Entonces dice Apocalipsis 12 que vendrá la bestia. Apocalipsis 12 dice que cuando el Espíritu Santo se ha quitado va a venir la bestia. Y va a venir con una grande ira que no quieres estar aquí. Entonces, si mueres en Cristo, esa alma va a sufrir una terrible pena, hermanos. Esa alma va a ser condenada. Y quiero decirte también que el Señor no recicla almas. No recicla almas. Si un alma se aparta del Señor o no quiere nada con Dios, esa alma va a sufrir una pena terrible. Terrible. Te lo comparto hoy para que después digas, a mí nunca me dijeron Señor, para que nunca digas eso. Desafortunadamente, estás aquí y estás escuchando esta enseñanza. Ya no tienes excusa para cuando te presentes en el juicio. No es que yo nunca supe, no. Ya estás aquí, ya te dije. Pero bendito sea el Señor, no tienes por qué angustiarte porque tú eres una mujer y un hombre sabio. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Versículo 18. Cuando yo le diga al pecador, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío va a morir por su maldad, pero su sangre va a ser derramada de ti. ¿Por qué crees que yo no me callo? ¿Por qué crees que yo te hablo lo que el Señor me muestra? Porque si tú te mueres en pecado, me lo van a demandar a mí. Yo no quiero eso. Mira, yo te hablo, ahí está. Padre, yo ya cumplí delante de ti, yo le prediqué esta noche a fulano, a fulana y a fulana. Ahí está, Señor. Yo ya cumplí. Pero si yo, sabiendo esto, no te comparto nada, porque me da pena, porque me va a dejar de hablar, porque me va a decir que qué religioso, que qué aleluyo, que qué cristiano, que qué ridículo, y yo me callo por vergüenza, me van a demandar a mí también eso. Y el Señor me va a decir, yo te di la sabiduría, yo te di el conocimiento, yo te di el entendimiento, y no hiciste nada para que el pecador se arrepintiera. Y me van a cargar a mí esa factura. No, gracias. No, gracias. ¿Sí me explico? Toda esta sabiduría que se te está dando no es para que te la quedes. Es para que la compartas, porque ciertamente tú ya sabes. Y si no haces nada, te lo van a demandar de ti. Y dice el versículo 19, mira, buenas noticias. Pero si tú amonestas al impío y él se convierte de su pecado y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Yo ya le dije, Señor, ella no quiso, él no quiso, yo ya le dije, yo ya libré mi alma. Versículo 19. Me quito de broncas, pero si yo no digo, no he librado mi alma. O sea, las almas pueden morir, hermanos. Se condenan, ¿verdad? Si una persona muere en estado inconveniente, en estado de pecado, porque no tiene una relación con el Señor, va a ser condenado. Pero ahora, hermanos, una a lo mejor duda que te puede surgir. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de tener acceso a las Sagradas Escrituras, al conocimiento de Dios. Hermano, ¿qué pasa? A lo mejor mi papá, digo, yo ya estoy entendiendo todo esto, hermano, pero mi papá no, mi mamá no, y ya fallecieron. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con esos que no conocieron las Escrituras? A ellos, dice la Biblia, que el Eterno los va a juzgar según su conciencia. Pero esto no conviene, ¿eh? No es bueno. Porque esa gente, por ejemplo, no sé, tus tatarabuelos, que no tuvieron la oportunidad de estudiar la palabra del Señor, el privilegio de conocer el evangelio que tú hoy conoces, esa gente va a ser juzgada según sus obras. Y lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. A esa gente se les van a juzgar según sus obras porque no tuvieron el conocimiento. Pero cuando tú te entregas a Jesucristo y le das tu vida, entonces Yeshua envía a sus santos ángeles a que vengan personalmente por ti el día de tu muerte. Y te van a escoltar hasta la patria celestial y vas a dormir en la esperanza de la resurrección. Y cuando sea la resurrección de los muertos, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego, como dice el apóstol Pablo, que esperaba irse en el rapto, el apóstol Pablo, los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las nubes para permanecer siempre con Él. Qué hermosa palabra. Ahora quiero que entiendas esto. La inmortalidad será concedida después de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es un misterio. ¿Cómo que no todos dormiremos? Porque algunos van a estar vivos todavía cuando venga Yeshua en el cielo. No todos vamos a dormir. Pero hay quienes sí vamos a dormir antes de que Él venga. En el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el shofar del Señor, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el pecado, el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas por el Señor, hermano, por muy mínimo que sea, no es en vano. Hablarle a un pobre, darle esa ofrenda, por muy pequeña que sea, hacer una oración por el enfermo, visitar a los enfermos, ayudar a las viudas, a los huérfanos, nada será en vano. Hasta entonces, hermanos, tendremos la verdadera sempiternidad, la inmortalidad total, y vamos a ser vestidos de gloria del Señor, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Qué interesante, hay mucho que aprender, familia. Ahora quiero cambiar un poquito el tema en esta misma línea, pero ¿qué pasa entonces, hermano, con la invocación de los muertos? ¿Alguien aquí ha invocado un muerto? Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. ¿Te invitaron alguna vez? ¿Has visto películas de invocación de muertos? ¿Qué pasa con la invocación de muertos? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, mira, orar por los muertos está estrictamente prohibido. Deuteronomio 18:11 nos dice que quien consulte a los muertos es abominación para Adonai. La historia de Saúl, ¿la has leído? Está consultando a una medium, un espiritista, porque Saúl quiere traer el espíritu muerto de Samuel. Porque resultó en su muerte porque prevaricó contra Adonai, contra la palabra de Adonai, la cual Saúl no guardó. Entonces Saúl va y consulta a una divina. Esto lo puedes encontrar en el libro 1 de Samuel, capítulo 28, versículo del 1 al 25. Puedes encontrar en 1 de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Claramente Adonai ha declarado que estas cosas no deben realizarse. Préstame mucha atención, porque a lo mejor me vas a decir, no, yo nunca he consultado. Bueno, espérate, no cantes victoria. Considera las características de Dios. Adonai, ¿qué es? Omnipresente. O sea que, ¿qué? Está en todos lados a la vez. Adonai es capaz de escuchar cada oración del mundo. Salmo 139, versículos 7 y 12. Por otro lado, hermanos, un ser humano no posee ese atributo.
de ser omnipresente o de escuchar las oraciones. Si yo me pongo a orar en silencio, ¿vas a saber lo que oré? No, no tienes ese atributo divino. Además, Adonai es el único que tiene el poder para responder a la oración. En este sentido, Adonai es omnipotente, todopoderoso, Apocalipsis 19:6. Ciertamente, esto es un atributo que un ser humano, vivo o muerto, no tiene. Finalmente, Adonai es omnisciente, Adonai lo sabe todo. Incluso antes de que tú y yo oremos, dice la palabra que Él conoce nuestras necesidades. Es más, las conoce mejor que tú y que yo. Cuando tú y yo le decimos algo, Él la conoce mejor que tú y que yo. No solo sabe nuestras necesidades, sino que contesta nuestras oraciones conforme a su perfecta voluntad. Así que, a fin de que una persona muerta reciba oraciones, el individuo muerto tendría que escuchar la oración, tendría que poseer el poder para contestarla, tendría que poseer la sabiduría para responderla de una manera mejor que la que le están orando. Pero es que Adonai solamente oye y solamente Él contesta las oraciones en su esencia perfecta. Por lo que algunos teólogos a esto le llaman inmanencia. La inmanencia es la calidad de Dios que lo lleva a involucrarse directamente con los asuntos de la vida humana. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 14. Esto también incluye contestar una oración. Solamente Él tiene la capacidad de responder las oraciones, inmanencia, y de que en su soberanía, en su santidad, Él se pueda integrar de alguna manera a la necesidad física. Él entiende, porque por la inmanencia, incluso después de morir una persona, Adonai todavía está involucrada con esa persona y su destino. Todavía. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Si una persona muere en Cristo, él va al cielo para estar presente con el Señor, según de Corintios 1, especialmente el versículo 8. Si una persona muere en pecado, se va al infierno. Y al final todos en el infierno van a ser arrojados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. No puedes estar pecando. Hoy peco, que algún mañana me arrepiento. ¿Qué tal si te mueres hoy en ese pecado? Pero vive una vida para Dios, hermano, por un pecadito. Si ese pecadito echas todo a perder. Mejor que hago, me aparto del pecado. No vaya a ser que me agarre ahorita. Una persona que sufre en dolor continuo no será capaz de escuchar o responder a una oración. Si una persona está en el infierno. Ni tampoco una persona que vive en el gozo celestial de Dios. Si oramos a alguien que está en eterna agonía, ¿deberíamos esperar que sea capaz de escuchar o responder nuestras oraciones? Imagínate, métete una alberca, que te ahogues, o un horno de fuego. ¿Vas a escuchar lo que te estoy diciendo? No, tú estás sufriendo. Vete a una fiesta, gózate, acá fiesta, y que te diga, ¡hey, ayúdame! ¿Me vas a escuchar? No, estás en gozo. Ahora imagínate el gozo celestial que no se compara con el mundo. Ahora imagínate el dolor infernal que no se compara con el del mundo. ¿Le van a hacer caso a un humano que está pidiendo a la renta? No. Asimismo, una persona en el cielo estaría preocupada por los problemas temporales en la tierra. No. Adonai ha dado a su Hijo Jesucristo para ser el mediador entre quién? Entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 5. Con Jesucristo como nuestro mediador podemos ir a través de Él al Todopoderoso. Entonces, hermanos, ¿por qué querríamos ir a través de un muerto pecaminoso? Especialmente cuando el hacerlo pone en riesgo la ira de Dios. O sea, si yo invoco muertos, voy a ponerme en riesgo por la ira de Dios. Yo no quiero que papá se enoje conmigo. Es lo peor que te puede pasar. Definitivamente, hermanos, hay mucho que estudiar, pero no es correcto invocar ningún espíritu. Pero todavía no acabo con este tema. Nos debemos esforzar todos los días, hermanos, sin pensar que es en balde tener una comunión con Dios. Ciertamente dice la Escritura, al que venciere, le daré
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Adonai tiene preparado un lugar para ti, al lado de Yeshua. Tiene una corona para ti. Hay un lugar ahí en el cielo, en Sion, que dice tu nombre, así tal cual. Ese lugar es para ti. Adonai está esperando que lo ocupes, no que se quede así. Incluso el mismo Catecismo Católico dice en el artículo de fe, número 1034, Jesús habla con frecuencia de la Gehenna, el infierno, y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Te lo estoy leyendo directamente del Catecismo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno de fuego ardiente. Y cita el Catecismo Mateo 13, versículo 41 y 42. Y que pronunciará la condenación, alejados de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25, 41. Directamente lo dice el Catecismo. Ahora, ahí mismo el Catecismo, pero ahora el artículo 1035, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente, después de la muerte. Ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Directamente el Catecismo. No le quito ni le agrego, así está. Ahora, fíjate, dicen aquí una eternidad. Una eternidad, hermanos, es un 1 seguido de 300 ceros. O sea, que las eternidades tienen un principio y tienen un final. Ahora nosotros nos encontramos en la eternidad decimocuarta, que en esa eternidad estamos viendo hoy. Por eso Adonai, hermanos, que aunque le decimos así, Adonai no es eterno. Adonai es sempiterno. O sea, Él es antes de las eternidades, Él es en las eternidades y Él es después de las eternidades. Él es sempiterno, porque la eternidad sí tiene tiempo. La pena principal del infierno, hermanos, la pena principal, el dolor principal del infierno, lo dice el Catecismo, consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué predican otra cosa? Si tú mismo escribiste un libro, ¿por qué predicas otra cosa, sacerdote? Hermanos, como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos y no nos manden ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. Capítulo del Catecismo, artículo 1035. ¿Cómo entrar en el cielo entonces, hermanos? ¿Qué hago, hermano? Fácil. Es fácil, pero no quieres. ¿Qué tienes que hacer? Número 1, arrepentirte y dejar el pecado. Aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, a Yeshua HaMashiach. La palabra lo dice en Romanos capítulo 9, versículo 10. Que si confesares con tu boca que Yeshua HaMashiach es el Hijo de Dios y que Adonai de los ejércitos le ha levantado a los muertos, entonces serás salvo. Y dice el versículo que sigue, y no será avergonzado aquel que confía en el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar tu manera de vivir junto con Cristo. ¿Por qué? Porque el infierno y el lago de fuego no fueron hechos para ti. Entonces no tienes por qué pisar ese lugar. Pero Adonai no te manda al infierno. Tú te mandas solito. Solito tú vas. Adonai no manda a nadie al infierno. Él es bueno todo el tiempo. Tú solito te vas. Dicho esto, familia, quiero pasar unas preguntas ya para terminar. Quiero pasar unas preguntas e inquietudes que me di a la tarea para contestar. Quizá alguna vez te las hayas hecho y quiero aprovechar este tiempo para que quede claro. La primera pregunta, ¿qué pasa con las personas que son cremadas? A lo mejor te has hecho esa pregunta. Que me cremen, que me avienten al mar, que mejor ahí en el patio de mi casa y siembran un rosal para que crezcan flores. Bueno, mucho romanticismo. Pero ¿qué pasa con las personas que son cremadas? No pasa nada.
Es válida la cremación y te lo voy a respaldar con la Biblia. Lo que algunos creen es que la cremación deshonra al cuerpo. Pero ¿cuál es la verdad? La Biblia dice que al morir la persona vuelve al polvo. Esto es lo que le pasa a un cadáver cuando se descompone. Génesis 3:19. La cremación que reduce el cuerpo a cenizas o polvo simplemente acelera el proceso. La Biblia también explica que algunos siervos de Dios quemaron cadáveres. Por ejemplo, cuando el rey Saúl y 3 de sus hijos murieron en una batalla, sus cuerpos quedaron en territorio enemigo y no recibieron la honra de vida, los cuerpos. Al enterarse de la situación, unos soldados israelitas recuperaron los cadáveres, los quemaron y enterraron los restos que quedaron. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 1 al 8. La Biblia muestra que lo que esos hombres fieles hicieron con los cadáveres que ya estaban quemados fue correcto. Lo dice 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Ahora, lo que algunos creen también acerca de la cremación, que en tiempos bíblicos solo se quemaban los cadáveres de quienes no contaban con el favor de Dios. ¿Cuál es la verdad? Es cierto que se quemaron los cadáveres de algunas personas desobedientes, como los de Acán y su familia, Josué 7:25. Sin embargo, esa fue una excepción, no la regla. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Como se mencionó antes, también se quemaron los cadáveres de algunos siervos fieles de Dios, como por ejemplo el de Jonatán, un hijo del rey Saúl. Entonces, sí te pueden cremar. Sí es válido, es polvo de todos modos. ¿Ok? Pregunta número 2. ¿Existen los fantasmas? Es una pregunta muy interesante, muy padre. Bueno, sí existen los fantasmas. Sí existen. Hay espíritus desencarnados, hermanos. En Job, capítulo 4, versículo 16, Job habla con Ashmedai, el rey de los fantasmas. Y dice la palabra en Job 4:16: paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, dice Job. También en Mateo capítulo 14, versículo 27, cuando Yeshua anda sobre el agua en el mar, dice la palabra que los discípulos al verle se turbaron y dijo Pedro: un fantasma. Pero le contesta el maestro: Pedro, yo soy. Entonces, sí existen, hermanos. La Biblia los menciona y el 90%, fíjate bien, el 90% de los demonios, perdón, de las apariciones son demonios. Aguas. El 90% de los fantasmas, de las apariciones son demonios. Pero ¿qué pasa con el otro 10%? Lo explico. Dale, pídele sabiduría al Señor. ¿Qué pasa con el otro 10%? Pueden ser espectros desencarnados. O sea, ¿cómo, hermano? Gente que muere de una manera atroz o repentina. Y esa gente es desprendida de su cuerpo, pero no se había destinado que muriera. Es decir, de gente que muere antes de tiempo. Pero ¿cómo es esto, hermano? ¿Que no todos morimos cuando el Señor así lo ha decretado? ¿Cuando ya tenemos que morir? No. ¿Por qué? Para poder entenderlo, esto que te voy a explicar, debes de recordar que Dios quiere que vivas una vida que conforme a su voluntad. Que aunque teniendo un libre albedrío, tú le preguntes qué hacer ante cualquier cosa para que te vaya bien y seas de vida. Por lo tanto, morir antes de tiempo, hermanos, significa hacer lo que te dio tu gana. Por ejemplo, hoy sábado te invitan a una fiesta, vino gratis, vente a emborrachar. Vámonos. Vas a la fiesta, te emborrachas, te regresas manejando ya todo ebrio y resulta que te matas en un accidente vial. Eso es morir antes de tiempo. ¿Cómo? ¿Era la voluntad de Dios que fueras a esa fiesta? ¿Que regresaras ebrio manejando? ¿Dios lo puso en tu corazón? ¿Que te fueras a emborrachar? Eso es morir antes de tiempo. No le preguntaste al Señor. Ay, pues es fin de semana, vámonos para Mazatlán. A ver, ¿ya oraste? No, pero pues es que es fin de semana. Órale, se vuelca el autobús, te matas. ¿Era tiempo de morir? No, porque el Señor no quería que fueras ese viaje ni esa fiesta.
El Señor quería que te quedaras en tu casa para que mañana vivieras. Y ya habrá tiempo de diversión, claro, porque el Señor también, que te alegres, que te diviertas. Si me explico, eso es morir antes de tiempo. No creas que todas las personas que se mueren así, ay, bueno, pues Dios ya quiso llevárselos. No es cierto. Por eso vemos tantas muertes de jovencitos, sobre todo en sábados, en quincenas, en Año Nuevo, que se matan. ¿Era voluntad de Dios? No. La voluntad era que vivieran, porque Dios es un Dios vivo, que está a favor de la vida. Entonces, esa gente que se muere así, hermanos, se desprende del cuerpo y anda vagando en el mundo hasta que el Mesías venga o alguien les dé luz. Esto te lo explicaré después. ¿Puedo poner un altar de muertos en mi casa? ¿Solo por tradición? ¿Solo por diversión? ¿Solo porque toda la familia lo hace? Levítico 19:31, Levítico 20:37, Isaías 8:19. Condena terminantemente cualquier práctica de espiritismo o espiritualismo. O sea, de estar conviviendo o tratar de convivir con los muertos. Y esta práctica de estarle poniendo su tequilita al abuelo, su Johnny Walker, su pozolito, esto es ocultismo. Esto es espiritismo. Y esto, hermanos, es una práctica que Adonai de los ejércitos condena. Luego no digas que no te dijeron. Lo condena. Por muy ligero que se ve, ay hombre, ¿qué le hace? No, ya lo sabes. Y al que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le es pecado. Mejor no hubieras entrado a esta clase. Ya lo sabes. Adonai no lo tolera, ni por diversión, ni por nada, ni por muy inocente, nada. Pero en la escuela me pidieron que yo llevara el acerrín de color, la foto del abuelo, pues tú no lo lleves. Nada, no tengas parte de eso de verdad. Te lo voy a repetir: Levítico 19:31, Levítico 20:37 e Isaías 8:19. Adonai lo condena. Esto es espiritismo, esto es ocultismo, esto es tener parte con los muertos, y tú no eres un muerto. Yo me acuerdo, familia, que un día, hace poco, que mi pastor falleció. Estaba el pastor de mi pastor, Felipe del Castillo, que Dios le bendiga, y estaba una de sus hijas inconsolable. Y se le acercó el pastor a esta niña, y esas palabras me quedaron bien grabadas. Yo estaba cerca de ellos. Y recuerdo que el pastor Felipe le dijo a esta niña: ¿quieres volver a ver a tu papá? A la niña llorando: sí. Haz lo que le agrada al Señor y lo vas a volver a ver. ¡Wow! ¡Qué palabras! Me quedé pensando, sí es cierto. Ahora mi pastor, su último día lo vivió conscientemente sirviendo al Señor. Y vinieron por él. Y ahora entonces, ciertamente sabemos que se va a gozar con el Señor. ¿Lo quieres volver a ver? Y hasta yo me hice la misma pregunta. Yo lo quiero volver a ver. ¿Qué hago? Voy a vivir una vida recta al Señor para volver a verlo. Pero hermanos, solo vas a volver a ver a aquellos que buscaron al Señor en tu vida. Ya estoy terminando. Préstame atención a esto. Solo vas a volver a aquellos que buscaron al Señor en su vida. De la demás gente no te vas a acordar en el cielo. Oye, ¿dónde está el abuelo? Lo ando buscando. No te vas a acordar. Oye, ¿dónde está mi papá? No te vas a acordar. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a tener la capacidad de recordar a quienes no se esforzaron y buscaron a Dios. Porque entonces, si tuviéramos esa capacidad en el cielo, estaríamos tristes en el cielo. Y no es posible que en la casa de Adonai te acuerdes. La palabra dice que en el cielo no hay tristeza, no hay dolor, no hay muerte, no hay nada. No te vas a acordar. Solamente vas a ver a aquellos que sirvieron a Dios, que estuvieron en comunión. Pero si tu papá, que Dios no lo quiera, no buscó a Dios, no te vas a acordar, porque si no te pondría triste, y esto iría en contra de la palabra. ¿Me explico? Y en el cielo hay gozo, hay gozo. Entonces, hermanos, en síntesis, nunca intentes conjurar o invocar espíritus, porque aunque el espíritu hable igual, no, es que es mi papá, porque hasta habla igualito, hasta me dijo el secreto que nada más él y yo conocemos. Aguas, porque la escritura dice que el diablo se viste de ángel de luz.
No te acostumbres. Yo conozco gente, he ido a exorcizar casas donde la gente ya se les hace normal vivir con una presencia. ¡Qué tontos! ¡Qué ignorantes! Por eso hay pobreza, enfermedad y toda clase de diabluras. No, hay un espíritu en mi casa, no tiene por qué estar ahí, sácalo. Pero es que, hermano, no conozco que un pastor, sáquelo usted tiene autoridad. Andas en comunión con Dios. Yo como pastor te doy la autoridad pastoral, pero tienes que andar tú en comunión con Dios. Si no, créeme que el diablo te va a agarrar a patadas. No, una cosa es que me hables, oiga, hermano, fíjese que en mi casa se mueven las sillas. ¿Qué hago? Vamos a orar primero, a ver qué es. A mí me gusta siempre ver qué es antes de ir a agarrarme a trancazos. Vamos a ver qué es y le digo al Señor, papá, que se mueven las sillas en casa de fulano. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Y el Señor muestra, pues fíjate que hay adulterio, se practica la pornografía, se practica esto. Perfecto. Entonces ya sé qué demonio es. Si el Señor muestra que es adulterio, ya sé qué demonio es el del adulterio. Entonces se le dice a la persona, mira, es que en tu casa se practica adulterio o se practica esto. Entonces, sabiendo esto, sabemos cómo combatir al demonio, porque no todos los demonios se combaten igual. Por eso Cristo dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué nos deja entrever el Señor? Que no todos los demonios se combaten igual, porque hay unos que son de jerarquía muy peligrosa, muy peligrosa. Entonces yo no me acelero, no, sí, vámonos, no, sí, que se quede, mañana voy, hermano. Mientras tanto, como me dijo mi pastor, tú échate una buena rachera, una buena carnita, porque quita la energía, ponte a orar, y luego ya vas, que acabo el demonio y basta. Tiene toda la razón, pastor. Mañana te visito. Si tienes tu pastor lejos, pues tú mismo. Yo me pongo a orar por ti, te respaldo en la oración, y tú tienes autoridad. ¿Por qué? Porque eres una mujer, un hombre que vive en relación con Dios, que se aparta de pecado. Pero si no vives así y quieres que yo vaya, qué peligroso. ¿Por qué? Porque yo voy a ir y el demonio se va a ir por la autoridad que yo represento delante de Dios. Pero como tú no vives bien, yo me voy a ir. Y dice la palabra que ese demonio va a regresar y va a decir, ya no está el que me echó fuera. Pues para que ahora no me echen fuera, me voy a conseguir otros 7 peores. Y va y le pide a unos amigos, hey, vénganse, ya no está el que me echó fuera. Ahí sigue todavía el que vive aquí, pero ese que ni anda en el Señor. Y entonces viene y dice la palabra que el estado viene a ser peor que el de antes. Y entonces vas a hablar, pues más, hoy ya ni vas a hablar porque ya va a estar tan frío, tan endemoniado, que ya te vas a acostumbrar a vivir con ellos. Y si llegaras a hablarle a un pastor, el pastor va a decir, híjole, pues ¿qué hiciste? Entonces, hermano, no te acostumbres, no invoques, no des ofrendas. Eso no agrada al Señor. No te busques problemas. Créeme, no quieres estar en contra del Espíritu Santo. No quieres estar en contra de Dios. Créeme, no quieres. Por mucho que te inviten, vente, al cabo que no. Que te digan religioso, que te digan aleluyo, que te digan lo que te digan. No, hazlo por tu bien. Y comparte también, si tienes las agallas, comparte. No, hermano, no es correcto delante de Dios. ¿Dónde lo dice? Que es abominación. Levítico 19:31, Levítico 20:37, Isaías 8:19. De hecho, todo Deuteronomio y Éxodo también lo dice. Entonces, hermanos, no es correcto. Muy bien. Hasta aquí el estudio, familia. Hasta aquí el estudio. Créeme que me cansé, hice una investigación exhaustiva. Yo bendigo a todos los rabinos y bendigo a los pastores que me auxiliaron, que me dieron luz, que me dieron a respaldar este estudio. Gloria a Dios, pero principalmente le doy las gracias al Espíritu Santo, a Yeshua HaMashiach, que me da la sabiduría para compartirla con ustedes. Hermanos, yo busco siempre que el Señor, que ustedes tengan relación con el Señor. Saben que mi esposa y yo estamos para servirles. En lo poco que sabemos, estamos para servirles. Si no hay algo que sepamos, lo investigamos, oramos y vemos qué hacemos, pero no estás solo. Tienes una familia, no estás solo. Hagamos las cosas bien delante de Dios. El Señor honra a los que le honran. Apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Sean santos porque yo soy santo y el Señor tiene un lugar preparado para ti. Él te quiere ayudar. Él es un dador por naturaleza, ¿sabías? Él es un dador por naturaleza. O sea que ya todo lo que le has pedido te lo ha dado. Si no, sería imposible. ¿Y por qué no me llega lo que le he pedido? Pues puede ser porque no te conviene, porque Él te ama, o puede ser porque estés bloqueado. Una de dos. O no te conviene o estás bloqueado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, para eso es otro tema y otro estudio que ya veremos. Pero el Señor es bueno, el Señor te ama, fíjate de Él de todo tu corazón. Él es fundador por naturaleza. Si Él dio a su Hijo
no te ha de dar lo que estás necesitando, hombre de poca fe. Bendito sea el Señor, familia. Gracias. Vamos a orar para ser despedidos, para terminar este estudio. Padre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, gracias, Padre, te damos por esta sabiduría infinita, sabiduría de lo alto. Gracias porque eres bueno, porque nos abres la sabiduría, nos abres nuestro entendimiento, nuestra mente. Gracias, Padre, porque podemos compartir en esta familia de la fe. Gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. Gracias porque yo no merezco, Padre, ser un vocero de tus escrituras. Yo no lo merezco, pero de alguna manera he hallado gracia delante de ti y por eso te doy gracias, Padre. Gracias. Yo bendigo a todos mis hermanos de esta iglesia, a los que ven este video y a los que lo van a ver. Señor, bendigo sus hogares, te pido por sus vidas. Te ruego, Padre, que esta palabra que acaban de entender, que acaban de recibir, penetre en sus corazones, se quede y se vuelva una parte de su vida diaria, que la practiquen y que hagamos lo recto delante de ti, que la comparten, que no se callen, Señor, que no se callen, Padre. Gracias porque eres bueno. La alabanza, la gloria y la honra es para ti, Adonai de los ejércitos. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, yo me humillo delante de ti y reconozco aquí, Señor, que esta palabra que acabo de compartir no es mía, es tuya, no es mía. El aplauso, la gloria, la honra, el asombro, la alabanza, no lo quiero. Es para ti y únicamente para ti. Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, familia. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga.